Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Cuando hay un matrimonio, lo natural, lo normal, es que tengan hijos, ¿verdad? Si no tienen hijos, suele ser por algún problema, hay algún problema. Un hijo de Dios que disfruta del Evangelio, lo normal es que se levante el evangelismo a través de su vida, que se levanten discípulos. Si no está ocurriendo, es que algo no está bien. Por eso, muchos creyentes muchas veces decimos, ¿por qué no está funcionando el evangelismo en mi vida? ¿Por qué parece algo tan alejado de mí, verdad? ¿Por qué siendo creyente tengo tantas dificultades? A veces estoy en desánimo, a veces en medio de enfermedades, en una gran debilidad. Por eso el problema no son realmente las circunstancias que podemos tener cada uno de nosotros. El problema es nuestro estado espiritual. Por eso Pablo, en Efesios 5:18, él dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato de Dios. Por supuesto, el Espíritu Santo mora en nosotros, somos hijos de Dios, pero ser llenos, que nos llene, incluso que rebose a través nuestro, hasta que alcance a todos los que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que tenemos que restaurar. Lo más urgente. Jesús, antes de ir a la cruz, Él lo prometió. En Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Porque Él sabía realmente que con nuestra fuerza era imposible, por eso lo prometió. Él preparó todo. No solo lo prometió. Por supuesto, esa promesa se cumplió cuando el día de Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4, fueron llenos del Espíritu Santo y ahí hubo un cambio radical. Por ejemplo, en Pedro, ¿verdad? Que humanamente era tan débil, tan falto, pero ahí era otro Pedro. Con esa plenitud del Espíritu Santo se levantó con denuedo, autoridad y proclamó que Jesús es el Cristo. Siendo llenos del Espíritu Santo, Dios salvó el mundo entero a través de ellos. Por eso hay que ser llenos del Espíritu Santo, es lo más importante. Y Jesús, incluso en su ministerio público, lo enfatizó con esa parábola que aparece en Mateo 25, del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Y había 5 insensatas, ¿verdad? Que sí, tenían la lamparita de aceite encendida, pero era escaso el aceite. Y como se alargó el tiempo, se apagó la lámpara. Pero en cambio había 5 prudentes, que aparte de la lamparita con el aceite tenían aceite extra. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Ellas pudieron tener victoria. Es la victoria que tenemos que disfrutar. Es la victoria que Dios quiere que estemos experimentando cada día. Sed llenos del Espíritu Santo. Incluso es tan importante que es la última palabra de Cristo resucitado antes de ascender. Y por supuesto, si uno se va a marchar, tiene que decir la cosa más importante, ¿verdad? Pero los discípulos no lo entendían. Por eso en Hechos 1, versículos 6 y 7, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban con su pensamiento, sus motivaciones, su ideología.
Y eso somos nosotros, ¿verdad? Estamos con nuestro plan. Pero eso no es lo importante. Por eso en el 8 el Señor les contesta, no os preocupéis de eso. Solo Dios sabe los tiempos, las sazones. No perdáis el tiempo en eso, sino sed llenos del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso sed llenos del Espíritu Santo, porque es la única manera de que se levante la evangelización mundial a través de nuestras vidas. Por eso una palabra importante es prepararse. Hay que prepararse. ¿Por qué tenemos que prepararnos? En Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, vemos que había una viuda de los profetas que solo le quedaba un poquito de aceite en una vasija y tenía muchas deudas. Por eso fue a Eliseo y Eliseo de parte de Dios le dijo que fuera y pidiera vasijas a todos los vecinos. Y obedeció y trajo muchas vasijas. Y de ese poco aceite que le quedaba milagrosamente, empezó a llenar cada una de esas vasijas que había pedido. Y las llenó todas. Cuando acabaron las vasijas, cesó el aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubiera preparado 40 más, había habido aceite para todas. 50 más también, 100 más también. Y si estamos bien preparados, por supuesto el Señor nos va a llenar, porque esa es su voluntad, que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso tenemos que prepararnos. Pero el problema es que no sabemos cómo. ¿Cómo tenemos que prepararnos? El culto. El culto a Dios. Lo que estamos haciendo por su gracia en este momento. En espíritu y en verdad a nuestro amado Dios Trino. ¿Por qué? Fuimos creados para eso. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nos hizo seres espirituales. Es la esencia del ser humano, un ser espiritual para dar culto a Dios continuamente. Eso los animales que son criaturas preciosas de Dios no lo pueden hacer. Solo nosotros que somos seres espirituales. No hay otra manera de poder tener la verdadera felicidad, de poder obtener la verdadera paz, el verdadero poder, de estar verdaderamente satisfechos, completos, dando culto a Dios. Porque es el principio de Dios para el hombre. Un ser espiritual para darle culto. Por eso tenemos que entender la importancia, la relevancia de dar verdadero culto a Dios, y especialmente lo más importante del culto, que es que a través de su palabra escuchemos la voz de Dios. ¿Por qué? Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos por su gracia. Él es vivo. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Y por supuesto, nosotros como padres no querríamos darle el mejor consejo a nuestros hijos, hablarles las cosas más importantes. Pero por no entender la importancia del culto, por estar enfocados en otras cosas, pues a veces no hacemos culto y no escuchamos la voz de Dios. Otras veces hacemos culto, pero tenemos la mente dispersa y tampoco escuchamos la voz de Dios. Pero Dios nos da toda la respuesta a través de la palabra. Fíjense la importancia del mensaje del púlpito. No podemos perderlo. Porque a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, viene sanidad a nuestra vida. Esa sanidad de la debilidad, sanidad de pensamientos incorrectos, sanidad de heridas del corazón, sanidad de nuestra vida entera. Solo con la palabra. Y no solo nos sana, también nos levanta como cumbres espirituales. Fíjense
la importancia del culto, de escuchar la voz de Dios, de tomar esa palabra, orar con ella, nos va a sanar, nos va a cambiar el estado espiritual. Es lo que nos enseña la palabra, no hay otra manera. Porque a veces malentendemos lo que es la plenitud del Espíritu Santo, pensamos que es algo místico, alguna señal. Por supuesto, Dios es soberano, puede obrar de diversas maneras, pero ser lleno del Espíritu Santo es la confesión que hizo Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que el dueño de mi vida sea Cristo, que mi pensamiento sea la palabra de Dios, que mi vida agrade a Cristo 24 horas. Eso es la plenitud, eso es la llenura del Espíritu Santo. Y todos aquellos que por gracia de Dios experimentaron ese poder, esa plenitud del Espíritu Santo, fueron utilizados para salvar el mundo. Vemos muchos hermanos, en distintas épocas, no solo en la Biblia, en la historia de la Iglesia. Por eso es lo que tenemos que restaurar. Y vemos a Moisés. Moisés, él pensaba que había fracasado, pensaba que tenía ya mucha edad, bueno, tenía 80 años. Pensaba que se había terminado todo. Pero Dios obró para que él fuera a su encuentro. En el monte Horeb, el monte de Dios. Y se encontró con esa manifestación de Dios en esa llama ardiente que no se consumía. Allí, ¿qué hizo? Culto. Eso es culto. ¿Y Dios qué le dio? La palabra. Éxodo 3:18, sacrificio de sangre, Cristo. Le dio la palabra. ¿Qué decía Moisés? Yo no puedo, no sé ni hablar, ya soy mayor, yo no puedo ir ahí. Pensamientos suyos, ¿verdad? Sus límites, sus trampas, sus moldes incorrectos, pero con la palabra, que es tan poderosa, recibió esa sanidad. Con la palabra pudo ser cumbre, cambió su estado espiritual a través del culto, a través de la palabra. Desde ese momento, con ese estado espiritual, Dios comenzó a levantar grandes obras a través de su vida. Se quebrantó esa idolatría de Egipto. Fueron liberados su nación de la esclavitud y los llevó hasta Canaán. Es decir, se cumplió la evangelización mundial y es lo que Dios quiere, que estemos experimentando, y es el pasaje de hoy. Allí les está preparando. Necesitamos esa preparación. ¿Qué tenían que preparar? Versículo 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Es decir, Dios iba a levantar un lugar con su nombre, con su presencia, para darle culto. Allí era la preparación a través del culto para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo, para que puedan estar dominando esa tierra, no solo Canaán, pudieran conquistar el mundo entero. Por eso el título de hoy es la preparación que salva el mundo, porque si me preparo a través del culto y recibo la llenura del Espíritu Santo, Dios va a salvar el mundo a través de mi vida. Lo vemos continuamente en la palabra. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hará? Dios tiene todo preparado en la palabra. Primer punto. Si soy lleno del Espíritu Santo, podré recibir la guía del Espíritu Santo. Y yo tengo mis pensamientos, mis caminos, pero no se pueden comparar a los de Dios, ¿verdad? Porque sus caminos y pensamientos, dice la palabra, son más elevados que los nuestros. También dice en Romanos 8:14 que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Si tengo ese estado espiritual, podré recibir su guía. Y es lo que le ocurrió a la iglesia de Antioquía, Hechos 13, del 1 al 4. ¿Ellos qué hacían? Ayuno y oración, culto, concentradamente. Y el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé
y a Saulo para la obra que les tengo encomendada, pudieron recibir la guía. ¿Hasta qué punto? Las personas, el lugar, la obra, todo está dentro de la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué no nos funciona muchas veces? Porque vamos nosotros por nuestro propio camino. No tenemos fuerza espiritual. Este camino me gusta, me motiva. Cojo mis caminos. No funciona. Por eso sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí Dios nos empezará a guiar para la evangelización. Primeramente, recibiremos su guía. Y es también el versículo 1, ¿verdad? En la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Dios nos guía a ese lugar que nos ha dado. Ya Dios tiene todo preparado, pero si voy por mi camino no lo encuentro. Pero con la guía ya está todo preparado. El evangelismo lo hace Dios, es muy cómodo. Lo vemos también en Hechos 16, de 6 al 10, cuando Pablo y su equipo en su segundo viaje misionero, pues se le cerró la puerta. Pero ellos ¿qué hicieron? Culto en Troas, concentradamente oraron, hasta el punto que Pablo recibió esa visión de ese varón macedonio que le dijo, pasa y ayúdanos. Ellos entendieron que era la guía del Espíritu Santo. Y no solo entendieron que era la guía, sino que de buena mañana, dice la palabra, embarcaron hacia Macedonia. Obedecieron la palabra. Y no seáis solo oidores, sino hacedores de la palabra. Pero si no tengo esa plenitud del Espíritu Santo, no puedo cumplirla, ¿verdad? No puedo obedecerla. Por eso, sed llenos del Espíritu Santo. Ahí podremos encontrar ese camino, esa guía para la evangelización que Dios tiene preparada. Y es tan importante esto que cuando Pablo en Hechos 19 llega a la ciudad de Éfeso, se encuentra, dice, con unos 12 discípulos. ¿Qué es lo primero que les pregunta? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Pablo sabía lo que era importante, ¿verdad? Dijeron, no, solo conocemos el bautismo de Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir? No eran ni salvos. Por eso Pablo, viendo su realidad, por supuesto, tenía la respuesta y se la dio. Les habló de Cristo. Luego oró por ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Luego, ¿qué ocurrió? Recibieron la guía y fueron a la sinagoga a compartir la palabra durante 3 meses. Por eso es lo que tenemos que estar disfrutando. No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. Es lo que tenemos que disfrutar. Ciertamente, esas obras de evangelismo se levantarán. Y no solo la guía, en segundo lugar, veremos la obra del Espíritu Santo. Por eso vemos versículos 2 y 3. Allí, en el 2 dice, destruiréis los lugares altos. Esa falsa diosa Asera. En el 3, derribaréis altares, lugares de idolatría. ¿Y eso qué significa? Que con el poder del Espíritu Santo al orar, la oscuridad es quebrantada, porque estamos en una batalla espiritual. Pero si no tenemos el poder, somos engañados. Y empezamos a pelear físicamente, verbalmente. Es un desastre, entonces. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, dice Efesios 6:12, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Y Cristo ya ha vencido. Pero si no tengo esa plenitud del Espíritu Santo, soy engañado. Incluso pienso que hay problemas donde no hay problemas, porque en Cristo todos son respuestas, pero por no tener ese estado espiritual correcto no lo veo, soy engañado. Por eso sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la preparación, que a través del culto seamos llenos y ahí el Espíritu nos guiará. Y en cada lugar que vayamos obrará, se levantará la obra del Espíritu Santo. Y llegaron a Chipre, en Pafos, y había un brujo, Elimas, que se oponía al Evangelio. Era un hijo del diablo, dice la palabra. No quería que le predicaran al procónsul Sergio Paulo, que era romano, muy importante. Pero en ese momento Pablo
que disfrutaba de esa plenitud del Espíritu Santo, oró. Hasta el punto que ese brujo quedó ciego. Y ese es el poder de Dios que se levanta. Cuando un hijo de Dios, con esa seguridad, con esa fuerza espiritual, ora. Y también en Filipo, en el campo de Filipo, durante varios días, una joven con un espíritu de adivinación, dice que iba detrás de ellos, pues diciendo, estos son siervos de Dios Altísimo. Y era verdad lo que decía, pero lo importante o lo relevante es que la fuente de donde salía era incorrecta porque estaba endemoniada. Ella quería tomar notoriedad, ¿verdad? Por eso Pablo, que lo discernió correctamente, recibió la guía, oró, y en el nombre de Cristo fue liberada, fue sanada. Y ese es el poder que tenemos como hijos de Dios. Incluso en Hechos 19, del 8 al 20, vemos que toda esa cultura de oscuridad que había en la ciudad de Éfeso, donde la gente practicaba la magia, la idolatría, ciertamente al estar allí orando, compartiendo la palabra, dice que llegó un momento que la gente tomaba libros de adivinación, amuletos que eran carísimos, de mucho valor, y los llevaron a la plaza, hicieron una montaña de libros y de amuletos, les prendieron fuego. Fíjense cuál es el poder del Evangelio, cuál es el poder cuando estamos orando con fe, disfrutando de ese poder espiritual. Y esto, por supuesto, lo tenemos que llevar a nuestros campos, ¿verdad? Familiares que se oponen al Evangelio. Personas de nuestra familia que Satanás está utilizando para dañarnos, para engañarnos. Si no tenemos el poder espiritual, somos engañados. Y al final nos preocuparemos, caeremos en incredulidad, nos pondremos enfermos. Pero yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo, tengo que restaurar, preparar ese estado espiritual. Entonces recibiré la guía, entonces veré cómo el Espíritu Santo obra. Y haciendo esa batalla espiritual con fe, veré cómo en breve Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. ¿Verdad? Como dice en Romanos 16, 20. Es lo que ocurrirá en su horario perfecto. Y es lo que ocurrió constantemente en cada campo que Pablo iba. Unos misioneros fueron a una isla que pertenecía a China. Tenían un ídolo, que ellos eran idólatras total a ese ídolo. Los misioneros hablaban de Cristo. Y resulta que tenían un problema, que no llovía en mucho tiempo, estaban preocupados. Pero este misionero, predicando de Cristo, dijo, voy a orar a mi Dios, y mi Dios os va a dar lluvia. Y todos se quedaron atónitos, ¿no? Mañana Dios va a hacer llover, para que veáis el poder de Cristo. Y este misionero y su compañero ya se fueron a descansar. Y hubo un momento que le entraron dudas. Uy, quizás he hablado demasiado pronto, ¿no? Pero luego él vio que era la guía del Espíritu. Por eso, con ese poder espiritual, empezaron a orar, con fe. Al día siguiente era un día soleado, pero ellos seguían orando. Y de repente se cerró el cielo, ¿verdad? Y levantó una gran tormenta, empezó a llover a caudales, hasta el punto que ese santuario del ídolo se inundó, el ídolo se cayó, se rompió. Por supuesto, la gente vio el poder de Dios. Cayeron de rodillas a Cristo. Y eso es lo que ocurre espiritualmente. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo obra. Es algo poderoso. La oscuridad quebrantada se establece el reino de Dios. Por eso no estén preocupados, afanados, engañados por nada. Sed llenos del Espíritu Santo. Es la preparación que tenemos que tener. Todo será salvado. Mi familia, mi campo, mi círculo de influencia, mi nación, hasta lo último de la tierra.
¿Y qué es lo tercero? No solo la guía, no solo la obra, veremos el fruto del Espíritu Santo. Versículo 12. Ahí habla que esa bendición llegará ¿a dónde? A vuestros hijos, a vuestros siervos, incluso a los levitas, que era una de las 12 tribus para servir al Señor, se dedicaba a servir al Señor. Por eso, ¿de qué nos hablan los hijos? La posteridad, el remanente. ¿De qué nos hablan los siervos? Dar sanidad a los débiles. ¿De qué nos hablan los levitas? Los discípulos para cumplir la evangelización. Y son los frutos que Dios va a levantar. Como vemos en Hechos 13:12, el procónsul abrió su corazón a Cristo, se convirtió en un discípulo. Fíjense, por supuesto, él influenciaría a toda la región. Hechos 16:31, el carcelero y su familia no solo recibieron a Cristo, fueron bautizados allí. Y en Hechos 19, del 8 al 20, se levantó esas obras de sanidad. Enfermos, endemoniados fueron liberados. Y no solo hasta ahí. Hechos 19:21, Roma. Y Roma representa la evangelización mundial. Esos son los frutos que vamos a disfrutar, disfrutando de esa plenitud del Espíritu Santo. Por eso, la preparación que salva al mundo. Tengo que prepararme a través del culto, entrar profundamente en esa palabra para cambiar mi estado espiritual, para ser cumbre espiritual, para ser lleno del Espíritu Santo. Si soy lleno del Espíritu Santo, ahí veré la guía de Dios orando. En el campo donde esté el Espíritu Santo obrará. Se levantarán obras de salvación. Y se levantarán los discípulos, la sanidad. Salvaré a la siguiente generación. Es el fruto que se levantará hasta Roma, la evangelización mundial. ¿Y cuál es la conclusión? Muy importante, versículo 8. Es muy importante este versículo. No haréis como todo lo que hacemos aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. Que no hagamos lo que cada uno bien le parece. ¿Eso qué es? Que cada uno hacía lo que quería. ¿Eso qué es? El yo. Eso es lo que hay que romper. No, yo es que pienso así, es que yo creo tal. Hay que romper eso. Solo siendo llenos del Espíritu Santo podemos romper el yo, nuestros moldes incorrectos, nuestras torres incorrectas, fortalezas. Si vivimos como cada uno bien le parece, ahí Satanás nos va a engañar continuamente, no va a funcionar. Porque es lo mismo que hacen los no creyentes, exactamente, cada uno lo que bien le parece. Es autosuficiente, independiente. Por eso va de fracaso en fracaso, aunque parezca que le va bien por un tiempo, es temporal. Es temporal. Es todo un engaño. Ayer leí una noticia, me impactó. Una persona que era un ciudadano modelo. Era una persona que trabajaba en el ayuntamiento por 30 años ayudando a mucha gente. Luego pertenecía a una cofradía religiosa, pero todos lo admiraban. Era modelo en cuanto a su comportamiento. Qué buena persona, qué educación, qué corazón por los pueblos donde él vivía, siempre ayudando a la gente. De repente apareció muerto en un coche, destrozado. Nadie sabía cómo podían haberle hecho a esa buena persona, si era el mejor de todos, era el modelo. Y él, que ya tenía edad, vivía con su madre. Pero la policía empezó a investigar. Y resulta que no era tan bueno como parecía. Él no estaba casado porque resulta, pues, que tenía relaciones con otros hombres. Pero no solo tenía relaciones, sino que utilizaba sus contactos para cambio de beneficios, pues les exigía pagos sexuales.
La gente se quedó consternada. No querían ni contárselo a su pobre madre porque piensan que si se entera la mujer se va a morir del susto, ¿verdad? Pero eso es la realidad de una persona separada de Dios. Da una apariencia, una fachada, pero por dentro, desgraciadamente, es imposible que todo funcione bien porque fuimos creados para estar con Dios. El problema es que no le compartieron el Evangelio. Ese es el verdadero problema. Porque todas las personas separadas de Dios tienen fallas. Hay pecados que les están atrapando, tienen adicciones, hay cosas que Satanás los tiene atrapados, sea de un color o de otro, pero todos sin falta. Por eso Cristo, hay que compartir a Cristo. No debemos de juzgar, por supuesto, a nadie. Tenemos que salvar a todos con ese corazón que tenía Pablo. Por eso necesitamos concentrarnos en el culto. Y a través de la palabra que encontremos toda la respuesta. La verdadera respuesta siempre la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Pero buscamos en consejos de las personas, en experiencias, en libros. Dios nos da su palabra. Ahí está todo. Que podamos concentrarnos en la palabra de este domingo. Luego que estemos meditándola, grabándola en oración, meditándola, reflexionándola. Y después, los 6 días restantes de la semana, tomando esa palabra, meditando en ella, orando con ella, que podamos confirmar cómo Dios va a levantar las respuestas. Por eso, en este día, es la preparación que salva al mundo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.